Silvia era una mujer mayor y solitaria que después de perder a su familia, decidió dedicarse a cuidar la flora y la fauna silvestre en una zona recóndita del país. En una rústica cabaña pasaba sus días y sus noches, hasta que fue visitada por dos tipos inescrupulosos que se aprovecharon de su bondad y de su buen corazón, y para colmo por poco le ponen fin a su vida, pero jamás se imaginaron que en aquel sitio aparentemente deshabitado, alguien la defendería y les daría una lección. Silvia Ortiz era miembro de una de las familias más prominentes del país. Su padre era especialista en química y toda su vida se dedicó a hacer investigaciones y experimentos que le valieron el reconocimiento de sus colegas. Por su parte, su mamá era doctora y junto a su esposo también hacían mezclas en busca de dar aportes al desarrollo y al avance de la medicina. Por todos esos esfuerzos que ellos realizaban y sobre todo por sus descubrimientos, el gobierno del país les recompensó con una hermosa casa, en la que instalaron un laboratorio donde con total libertad podrían hacer todos sus estudios y experimentos. Además, les asignaron salarios bastante altos, por lo que ellos sentían un mayor compromiso. Cuando se casaron, acordaron que no tendrían hijos, porque deseaban dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo. Sin embargo, para sorpresa de ambos, el método de anticoncepción falló, y ella estaba embarazada. Durante los meses de gestación, ella se alejó por completo del trabajo, pues a veces manipulaban algunas sustancias que podían llegar a ser tóxicas en su estado, por lo que su marido le pidió que tomaran medidas extremas para que todo saliera bien. En la fecha prevista vino al mundo Silvia, la hija de aquellos importantes investigadores a los que prácticamente les cambió la vida. La abuela de la niña se dedicó a cuidarla desde el mismo momento de su nacimiento. Cerca de un mes, la doctora se ocupó de su hija, aunque lo hacía muy pocas veces en el día, pues quien le dio su primer baño, su primer biberón, y la calentaba por las noches con una vela y aceite, era la abuela. Cuando la doctora y su esposo retomaron el trabajo juntos, tenían poco tiempo para la niña, al punto que ni siquiera quiso darle pecho materno. Silvia sabía que tenía papá y mamá, pero como casi no los veía, a la que reconocía como madre era a su abuela. Silvia fue creciendo y poco a poco su abuela le explicaba a qué se dedicaban sus padres y por qué no la veían. Ella se entristecía, pero finalmente comprendió de qué se trataba todo su trabajo. Al ingresar a la universidad, Silvia decidió convertirse en experta en fitogeografía y zootecnia, una carrera que a su abuela no le gustaba, porque pensaba que no tenía demanda y sería infructuosa. Sin embargo, respetó la decisión de su nieta y la apoyó en todo momento. En la universidad, Silvia conoció a Carlos, un compañero de clases del cual se enamoró, y establecieron un noviazgo que duró los 4 años que pasaron estudiando. Cuando se graduaron, se casaron, y los padres de la muchacha propusieron festejar la unión con un crucero. Era la primera vez que ella saldría con sus padres a un viaje, y estaba muy emocionada. La abuela también iba, así que estarían unidos, sin imaginar lo que les esperaba. El crucero naufragó, y de los 200 ocupantes, solo 20 lograron sobrevivir. De aquella familia, la única que se salvó fue Silvia, quien cargó con la pena de que solo pudieron recuperar los cuerpos de su esposo y de su abuela. Al regresar a casa, decidió vender todo y construyó una cabaña en el bosque, hasta donde se marchó a vivir de manera solitaria.
fiel a su vocación profesional, empezó a cuidar de las especies de la flora y la fauna de aquel lugar. Así que fue creando álbumes en los que recolectaba las diferentes plantas que iba encontrando y los posibles usos que podían dárseles. Al inicio no le fue sencillo adaptarse a aquella vida solitaria, tras perder a todos los seres que amaba, y le daba temor saber que estaba rodeada de animales salvajes. Sin embargo, sentía que era necesario alejarse de todo lo que le recordaba el dolor que había sufrido. A la primera semana, la mujer sufrió el susto de su vida, cuando un oso por poco y la ataca. Pero aquello no la espantó, sino que se fue en su vehículo y compró mucha comida para animales. Ella empezó a internarse en el bosque, y poco a poco los animales fueron familiarizándose con su presencia, pues ella les llevaba comida y no intervenía en su hábitat natural. 5 años después de haberse instalado allí, recibió la visita del alcalde de la zona, quien le propuso que fuera una especie de guardabosques, por lo cual le pagaría un salario, y ella aceptó, porque con ese dinero podría garantizar la comida de los animales sin ningún inconveniente, pues ella tenía suficiente plata en el banco para llevar una vida tranquila. Gracias a ella se prohibió la presencia de cazadores en aquella región y los animales estaban a salvo. Sin embargo, una noche escuchó disparos y salió a ver qué sucedía, cuando de pronto vio a 4 hombres que habían herido a una leona, mientras su cría seguía a los hombres sin poder hacer nada. Silvia sacó su rifle para ahuyentar a los cazadores y los ató con una cuerda para entregárselos a las autoridades. La leona murió minutos después, mientras su cría le lamía la herida. La conmovida mujer llevó al leoncito a su casa, donde lo alimentó con biberones y comida suficiente. El pequeño león había sufrido una cortada por parte de uno de los cazadores, y Silvia lo curó. Después de algunos meses, cuando vio que ya estaba preparado para vivir en su hábitat natural, lo internó en el bosque y lo dejó allí, mientras que a los desalmados hombres que mataron a la leona los condenaron a cárcel por ese y otros delitos de mayor relevancia. Los años pasaron y Silvia envejeció en aquel lugar, y una noche 2 hombres llegaron hasta su cabaña a pedirle un poco de café caliente, porque se habían extraviado en el bosque y estaba lloviendo. Ella les ofreció asilo por aquella noche, pero como mujer precavida que era, tomó su rifle y se encerró en su habitación. A la mañana siguiente, vio que los hombres no estaban y le habían robado sus pertenencias, pero sabiendo que no conocían el lugar, decidió seguirlos. 1 hora después, los encontró cerca del río, con las pertenencias que le habían robado, y ella les reclamó con rifle en mano. Sin embargo, los hombres no tuvieron respeto y le dijeron que eran los cazadores a los que habían enviado a la cárcel y habían regresado a vengarse de ella. Le quitaron el arma y le hicieron saber que la dejarían a la intemperie hasta que muriera de hipotermia. Cuando la estaban atando a un árbol, un enorme león apareció en escena y se abalanzó sobre los hombres. Al verle la cicatriz que tenía en una de sus patas, Silvia supo que era aquel cachorro que ella había criado. El animal le salvó la vida como ella lo había hecho años atrás, y así demostró que la amistad entre los animales y los seres humanos puede llegar a ser de las más leales. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.